Recibí una llamada urgente para investigar un colegio abandonado en las afueras de Madrid. Mi compañero Alejandro y yo llegamos al lugar, pero el ambiente era opresivo. El edificio era un monstruo de ladrillos y ventanas rotas, envuelto en una niebla densa y silenciosa. La puerta principal crujió al abrirse, revelando pasillos oscuros y polvorientos. El sonido de nuestros pasos resonaba en los pasillos vacíos, y el aire parecía hacerse más pesado a cada paso. Encontramos aulas abandonadas, con pupitres volcados y libros esparcidos por el suelo. Un silencio sepulcral dominaba la sala, solo roto por el sonido ocasional de algo que se movía en las sombras. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y el miedo se iba introduciendo poco a poco en mi mente. La escuela se cubrió de polvo y oscuridad cuando Alejandro y yo empezamos a explorar. A cada paso, el sonido de nuestros pies resonaba en los pasillos vacíos, creando la sensación de que no estábamos solos. Las antorchas que llevábamos en las manos eran la única fuente de luz, iluminando brevemente los rincones más oscuros, antes de ser tragados de nuevo por la oscuridad. El aire era pesado, casi palpable, como si algo invisible nos observara. Entramos en un aula abandonada. Los pupitres estaban volcados y los libros esparcidos por el suelo, como si hubiera pasado una tormenta. El silencio era sepulcral, solo roto por el sonido ocasional de algo que se movía en las sombras. La sensación de opresión crecía por momentos. Sentía que el corazón me latía más deprisa, y cada latido resonaba en mis oídos. Continuamos nuestra exploración, pasando por más pasillos y otras aulas. En un momento dado, me detuve a mirar una pizarra, cubierta de polvo y viejos garabatos. Algo en aquellos dibujos me inquietaba, pero no podía identificar por qué. La sensación de ser observado se intensificó. Alejandro también parecía sentir lo mismo, con expresión seria y atenta. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía aún más extraño. Las linternas parpadeaban sin motivo aparente y las puertas crujían por sí solas. En ciertos momentos, susurros inaudibles parecían proceder de todas direcciones, lo que me hizo mirar a mi alrededor, intentando identificar la fuente. El miedo se iba filtrando poco a poco en nuestras mentes, convirtiendo cada sombra en una amenaza potencial. En un pasillo más estrecho, oí un ruido distinto detrás de nosotros. Me volví rápidamente, pero solo vi oscuridad. Alejandro me miró. Sus ojos reflejaban la misma preocupación que yo sentía. Decidimos seguir adelante, intentando ignorar la creciente incomodidad, pero la escuela parecía viva, como si nos envolviera en sus oscuros secretos. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si algo invisible intentara detenernos. El sonido de nuestros pasos resonaba, creando una macabra sinfonía que aumentaba la tensión. La escuela abandonada, con sus pasillos oscuros y sus habitaciones vacías, parecía un laberinto de pesadilla, y supe que, de algún modo, estábamos a punto de descubrir algo terrible, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. A medida que avanzábamos por los oscuros pasillos, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las linternas parpadeaban sin motivo aparente, dejándonos momentáneamente a oscuras. Las puertas crujían solas, como si tuvieran mente propia, abriéndose y cerrándose lentamente. Susurros inaudibles parecían venir de todas direcciones, creando una atmósfera de paranoia. Empecé a sentir una presencia invisible que nos observaba, una sensación de ojos penetrantes fijos en nuestra dirección. Alejandro comentó que él sentía lo mismo, lo que no hizo sino aumentar mi malestar. El miedo empezó a introducirse lentamente en nuestras mentes, una pesada sensación que hacía cada paso más difícil. Cada ruido, cada sombra parecía conspirar contra nosotros. Mi respiración se hizo cada vez más rápida y mi corazón latió fuera de ritmo. El aire parecía más denso, casi palpable, como si camináramos a través de una sustancia invisible y opresiva. En un momento, sentí que un escalofrío me recorría la columna vertebral, una sensación gélida que me paralizó por un instante. Miré a mi alrededor, intentando localizar el origen de aquella presencia, pero no vi más que oscuridad y sombras. Alejandro también estaba visiblemente agitado, con los ojos muy abiertos y la antorcha temblándole en la mano. La atmósfera nos estaba consumiendo, convirtiendo cada segundo en una tortura psicológica. En medio de esta tensión,
empezamos a oír el sonido de pasos que no eran los nuestros. Eran pasos suaves, casi imperceptibles, pero definitivamente presentes. Miré a Alejandro, y estaba tan alarmado como yo. Intentamos convencernos de que solo eran imaginaciones nuestras, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Era como si la propia escuela estuviera viva, respirando y espiándonos. Cada vez que parpadeaban las linternas, el corazón me daba un vuelco y me preguntaba qué se escondería en el siguiente destello. El miedo se convirtió en pánico, y luché por mantener la calma. Sabía que teníamos que seguir adelante, pero a cada paso, la escuela parecía atraernos más profundamente en su siniestro abrazo. La sensación de estar atrapados por algo invisible y maligno se estaba volviendo insoportable. Al explorar el sótano de la escuela, mi corazón se aceleraba. Cada paso que daba era como si algo oscuro me estuviera observando. Alejandro estaba justo detrás de mí, y sus antorchas apenas podían iluminar la densa oscuridad. El ambiente era sofocante, y el olor a moho impregnaba el aire. De repente, nos topamos con un antiguo altar, cubierto de símbolos satánicos y velas apagadas. En el centro, había tallada una figura grotesca y demoníaca, con ojos vacíos que parecían seguir nuestros movimientos. Sentí que me invadía una oleada de pavor, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Intentamos acercarnos con cautela, pero la sensación de que nos observaban se intensificó. El sótano parecía cobrar vida propia, con sombras que bailaban en las paredes y susurros inaudibles que resonaban a nuestro alrededor. Cada vez más, la presencia invisible se hizo tangible, casi palpable. La figura demoníaca parecía palpitar con energía maligna, y yo podía sentir el peso del mal que emanaba de ella. Alejandro sugirió que examináramos el altar más de cerca, pero a cada paso, mi cuerpo se llenaba de un miedo paralizante. Era como si algo nos advirtiera que no debíamos acercarnos. Cuando por fin llegamos al altar, me invadió un sentimiento de desesperación. La figura esculpida, aunque inerte, parecía observar cada uno de nuestros movimientos con una malevolencia inimaginable. La presencia invisible que nos rodeaba pareció intensificarse, y el aire se hizo aún más pesado. Sentí que un escalofrío me recorría la espina dorsal, y la certeza de que algo horrible estaba a punto de suceder se incrustó en mi mente. Alrededor del altar se dibujaron en el suelo símbolos extraños e inquietantes, como si formaran un círculo de poder maligno. La presencia demoníaca parecía alimentarse de nuestro miedo, y podía sentir que mi cordura se ponía a prueba a cada segundo. La grotesca figura del altar, con sus ojos vacíos, parecía cobrar vida ante mis ojos. Alejandro y yo intercambiamos miradas de espanto, conscientes de que nos encontrábamos en territorio peligroso y desconocido. Todo en aquel sótano destilaba una energía maligna, y la sensación de que éramos intrusos en un lugar prohibido era abrumadora. La figura demoníaca que teníamos delante era aterradora, pero no podíamos permitirnos dudar. Mientras investigábamos, un fuerte sonido metálico resonó en el sótano. Las linternas se apagaron de repente y la oscuridad nos envolvió. Intenté llamar a Alejandro, pero la respuesta fue el vacío. Me invadió el pánico y mi respiración se volvió agitada. Tanteando en la oscuridad, sentí las frías paredes que me rodeaban. Cada paso parecía alejarme más de donde debía estar. El silencio solo se veía interrumpido por el sonido de algo que se movía a lo lejos. Sentía que el corazón me latía en los oídos, y la sensación de ser observada aumentaba. El sótano parecía extenderse más y más, convirtiéndose en un laberinto de sombras. Por un momento, me pareció oír la voz de Alejandro, pero solo era el eco de mi propia desesperación. La oscuridad parecía viva, tragándose cualquier esperanza de volver a encontrar a mi compañero. El miedo me paralizaba, pero sabía que tenía que seguir adelante. Cada intento de orientación se veía frustrado, y mi mente empezaba a rendirse al terror. La sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable se hizo insoportable. El miedo se convirtió en pánico absoluto, y sentí que algo maligno estaba a punto de consumirnos. Encontré un pequeño almacén tras una búsqueda desesperada. Mi corazón latía con fuerza, y mi respiración era agitada. Cuando abrí la puerta, vi a Alejandro de pie en medio de la habitación. Algo iba terriblemente mal.
Estaba en trance, murmurando palabras que no entendía. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Miré a mi alrededor y vi horribles dibujos en las paredes, que representaban macabros rituales y símbolos demoníacos. El suelo estaba cubierto de sangre seca y el aire olía metálico y nauseabundo. La visión de aquellos símbolos me dejó paralizada de miedo. Algo muy maligno había ocurrido allí, y Alejandro estaba en el centro de ello. Intenté llamarle, pero mi voz salió débil, casi un susurro. Siguió murmurando, ajeno a mi presencia. La sensación de pavor crecía por momentos. Me acerqué más, intentando comprender lo que ocurría. A cada paso, sentía el peso de la oscuridad que nos rodeaba. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. El lugar parecía palpitar con una energía maligna, y mi instinto me gritaba que huyera, pero no podía dejar a Alejandro allí. Tenía que sacarle de aquella pesadilla. Al acercarme, vi que sus ojos se entornaban, como si estuvieran mirando algo más allá de este mundo. Me invadió la desesperación. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué nos estaba pasando? Las palabras que murmuraba eran inquietantes, casi hipnóticas. Quise sacudirle, despertarle de su trance, pero mi cuerpo estaba helado de miedo. Era como si una fuerza invisible me impidiera actuar. La sensación de impotencia era abrumadora. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo luchar contra aquel mal. La sangre seca del suelo parecía formar un patrón, un círculo siniestro que rodeaba a Alejandro. El lugar era un altar del horror. Mi mente era un caos. Intentando procesar la realidad que tenía ante mí, sentía que algo nos observaba, algo malévolo y antiguo. La presencia invisible era palpable, casi sofocante. Cada segundo parecía una eternidad. Tenía que encontrar la forma de salvar a Alejandro, pero el miedo y la oscuridad me estaban consumiendo. Intenté despertar a Alejandro, pero de repente la habitación estaba helada. El frío era tan intenso que parecía helarme los huesos. Una mano helada se posó en mi hombro, y cuando me volví, vi los ojos vacíos de la figura demoníaca que había conocido antes. Estaba viva, y se movía con una malevolencia indescriptible. Mi mente se inundó de horribles visiones de tortura y desesperación, y sentí que mi cordura se esfumaba. Era como si todo pensamiento racional fuera arrastrado a un abismo de locura. Las paredes de la habitación parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire se volvió pesado, casi sofocante. Podía sentir la presencia maligna penetrando en cada fibra de mi ser, como si exigiera mi alma. La figura demoníaca se acercaba y su presencia era tan opresiva que parecía absorber toda la luz y la esperanza de la habitación. Sabía que estaba al borde de algo terrible, algo que mi mente no podía comprender del todo. La visión del demonio, sus ojos vacíos y su aura de pura maldad me dejaron paralizada de terror. No había escapatoria, y la sensación de impotencia era abrumadora. La escuela parecía convertirse en un laberinto sin salida. Las paredes se movían, se desplazaban como si tuvieran vida propia. Todos los pasillos que conocía ahora conducían a lugares desconocidos y aterradores. El pánico me invadió mientras intentaba encontrar una salida. La voz de Alejandro resonaba por los pasillos, pidiendo ayuda, pero siempre conducía a nuevas pesadillas. Con cada intento de encontrar a Alejandro, me enfrentaba a visiones inquietantes. Imágenes de tortura, desesperación y sufrimiento invadían mi mente, haciéndome difícil distinguir lo que era real. Podía oír los gritos de almas perdidas, y el suelo parecía abrirse bajo mis pies, revelando un abismo sin fin. Me temblaban las piernas y el sudor me resbalaba por la frente. La escuela, que ya era opresiva, parecía ahora un ser vivo, que respiraba y palpitaba con energía maligna. Me sentía observada por ojos invisibles, y la sensación de estar atrapada se intensificaba. Cada puerta que abría revelaba nuevos horrores, habitaciones llenas de símbolos demoníacos, sangre seca y rastros de rituales macabros. El aire era pesado, casi irrespirable, y sentía una opresión en el pecho que me dificultaba la respiración. Sentía como si el propio edificio conspirara contra mí. Mi cordura se desvanecía y luchaba por mantener la lucidez. La voz de Alejandro seguía llamándome, pero no podía encontrarle. Cada paso parecía alejarme más de él, como si la escuela me estuviera gastando una broma, conduciéndome por un camino de desesperación y locura.
Me temblaban las manos mientras sujetaba la linterna, que parpadeaba y fallaba constantemente. El miedo era palpable, y sentía que en cualquier momento podría ser engullida por la oscuridad que me rodeaba. La sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable era abrumadora. Sabía que tenía que encontrar a Alejandro, pero cada intento me hacía sentir más perdida y desesperada. El sonido de pasos amortiguados y susurros siniestros llenaba el aire, aumentando mi sensación de paranoia. La escuela se había convertido en un laberinto de horrores, y no sabía si podría escapar con la cordura intacta. El tiempo parecía alargarse, y la oscuridad que me rodeaba era cada vez más sofocante. Cada pasillo, cada habitación, cada visión inquietante me empujaba más profundamente hacia un abismo de terror y desesperación. Estaba atrapada en una pesadilla viviente, y la esperanza de escapar se desvanecía rápidamente. Mis fuerzas se agotaban, y la sensación de estar constantemente vigilada me llevaba al borde del colapso. La escuela abandonada no era solo un edificio, era una entidad maligna que se alimentaba de miedo y sufrimiento. Estaba atrapada dentro, y no sabía si alguna vez podría salir. Por fin encontré a Alejandro, pero lo que vi me llenó de horror. Estaba atado al altar que habíamos descubierto antes, y tenía los ojos vidriosos, sin vida. La escena parecía sacada de una pesadilla. Alejandro estaba siendo utilizado como parte de un macabro ritual para invocar al diablo. Intenté intervenir, llevada por la desesperación, pero fuerzas invisibles me capturaron y me mantuvieron inmóvil. Mi corazón latía incontrolablemente mientras luchaba contra la parálisis. El demonio apareció ante mí, riendo de un modo que parecía proceder de las profundidades del infierno. Sus ojos vacíos me atravesaron, y sentí que mi cordura se desvanecía. La atmósfera era densa y opresiva, y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Las velas que rodeaban el altar empezaron a brillar con una luz espeluznante, y pude sentir cómo crecía la energía oscura. Alejandro estaba sumido en un profundo trance, murmurando palabras que no entendía. Me sentía impotente, incapaz de hacer nada para salvarle. El ritual estaba en marcha, y sabía que el final estaba cerca. La figura demoníaca se acercó a Alejandro, murmurando palabras antiguas llenas de maldad. Podía ver cómo drenaba la vida de mi compañero, y sus gritos silenciosos resonaban en mi mente. La desesperación se apoderó de mí, y supe que estábamos a merced de una fuerza mucho más allá de nuestra comprensión. Luché contra mis ataduras invisibles, pero fue inútil. El demonio continuó su ritual, y sentí que la energía oscura crecía a nuestro alrededor. La luz de las velas parpadeaba amenazadoramente, y el aire estaba cargado de una sensación de muerte inminente. Sabía que estábamos a punto de ser consumidos por aquella entidad maligna. El miedo era abrumador, y sentí que mi propia vida era absorbida por aquella oscuridad infinita. Observé impotente cómo el demonio completaba el ritual. La figura demoníaca se manifestó por completo en el mundo físico, trayendo consigo una presencia de pura malevolencia. Los gritos de Alejandro resonaron por los pasillos de la escuela, mezclándose con mi propio terror. Sabía que estábamos condenados, y lo último que vi fue el rostro de la criatura acercándose, trayendo una oscuridad eterna e insoportable. El ritual se completó ante mis ojos impotentes. Apenas podía respirar mientras veía cómo Alejandro era consumido por la entidad demoníaca. Sus gritos eran agudos y me atravesaban el alma, resonando por los pasillos de la escuela abandonada. La criatura, ahora plenamente manifiesta en el mundo físico, era una visión de puro terror, con unos ojos que parecían pozos sin fondo y una presencia que aplastaba cualquier rastro de esperanza. Me quedé paralizada, atrapada por fuerzas invisibles que me sujetaban. Incapaz de mover un músculo, el demonio se volvió hacia mí, y la intensidad de su mirada me hizo sentir como si me arrancaran la esencia misma. La oscuridad que emanaba de él era asfixiante, una sombra viviente que parecía devorar la luz a su alrededor. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. En el momento en que la criatura empezó a acercarse a mí, sentí que un escalofrío extremo se apoderaba de mi cuerpo. Mi corazón latía incontrolablemente y mi mente estaba al borde del colapso. Lo último que vieron mis ojos fue el rostro de la criatura, una máscara de pura maldad.
deformada por una sonrisa que parecía provenir de las profundidades del infierno. La oscuridad me envolvió entonces por completo, y me vi arrastrado a un abismo sin fin, donde el dolor y la desesperación eran las únicas realidades. La sensación de ser consumida por la oscuridad era insoportable, como si me estuvieran desgarrando cada fibra de mi ser. No había salvación ni escapatoria. Estaba atrapada en una prisión de pesadillas eternas, donde los gritos de Alejandro y los míos se fundían en un coro de agonía infinita. El diablo había triunfado, y yo no era más que otra víctima en su interminable ciclo de terror. El colegio abandonado, antaño un sencillo edificio de las afueras de Madrid, era ahora una puerta al infierno, y yo, un joven policía que había respondido a una llamada urgente, había pasado a formar parte de una historia que nunca debería haberse contado. Mi destino estaba sellado, y la oscuridad eterna sería mi única compañera.